Muy buenas tardes. Mi nombre es Viviana Obando. Pertenezco a la carrera de Ciencias Criminológicas de la sede de Cartago. La siguiente exposición es parte del curso de Principios de Derecho Constitucional. Entonces, primero, la estructura y organización del Estado costarricense. En el caso de nuestra Constitución Política, según Guyot Vargas, tenemos un apartado constitucional que se refiere a la división de poderes, en el cual se establecen las funciones para cada poder del Estado. Con base a esa división se organiza el Estado, el cual debe tener como meta el funcionamiento más seguro y eficaz para todos los ciudadanos. El Estado se divide entonces en 3 poderes políticos, según Mideplan: legislativo, ejecutivo y judicial, con 3 funciones específicas: legislar, administrar y juzgar. Empezamos con el poder legislativo. Entonces, el pueblo delega a la Asamblea Legislativa por medio del sufragio el poder de legislar. Son 57 diputados que estarán 4 años en el poder y no podrán ser reelectos de forma sucesiva. Se organizan en fracciones parlamentarias. La Asamblea cuenta con 2 órganos adscritos: la Contraloría General de la República, que vigila la hacienda pública, y la Defensoría de los Habitantes de la República, que vela porque la actividad del sector público proteja los derechos e intereses de los habitantes. Luego, tenemos el poder ejecutivo, que lo ejercen en nombre del pueblo el presidente de la República y los ministros de gobierno como obligados colaboradores. Existen 18 ministerios o carteras de gobierno creados por ley, entre ellas Ministerio de Presidencia, de Planificación Nacional y Política Económica, el Ministerio de Hacienda, etcétera. Y algunos ejemplos de órganos adscritos a este son la Comisión Nacional de Emergencia, el IAFA, el COSEBI, el SENASA, etcétera. Para alcanzar los fines públicos, las potestades públicas pueden clasificarse como órganos desconcentrados de los ministerios o instituciones autónomas. Incluso pueden ser comisiones o comités. Esta tipología de administración puede definirse de la siguiente manera: institución autónoma, goza de independencia administrativa respecto al Poder Ejecutivo, aun cuando se encuentre sujeta a la ley de la materia del gobierno. La autonomía administrativa es la capacidad de la entidad para darse su propia organización interna, administrar sus propios recursos humanos y presupuestarios y actuar por sí sola en pos de sus cometidos. Ejemplos de ellos son el Banco Nacional de Costa Rica, la ARECEP o la Caja Costarricense del Seguro Social, entre otros. La institución semiautónoma son las creadas por votación en la Asamblea Legislativa y tienen un menor grado de libertad de acción. Ejemplos de ellos estarían el CONAPE, el CUC, el ICODER. Luego está la empresa pública estatal, que puede ser de derecho público o de derecho privado y se sirve de la mano pública para su ejercicio. Ejemplos de ellos son Recope, SINAR y la Comisión Nacional de Fuerza y Luz. Seguimos entonces con la empresa pública no estatal. El capital social es mayoritariamente de titularidad pública, o bien el ente económico está sometido a control de un ente público no estatal. Por ejemplo, el Banco Popular, operadora de pensiones complementarias. El ente público no estatal están y actúan al lado del Estado, pero construyendo administraciones separadas. Tienen naturaleza pública. Ejemplo de ellos son los colegios profesionales, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el BAMBI, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La administración descentralizada territorial está constituida por 81 gobiernos locales, que son las municipalidades, y 8 consejos municipales de distrito. Las municipalidades
Existe una en cada cantón y se encarga de la administración general de los intereses y servicios del cantón. Son autónomas administrativamente y políticamente según la Constitución política. Continuamos con el Tribunal Supremo de Elecciones. Es independiente de los poderes del Estado y tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio y demás funciones. Está integrado por 3 magistrados propietarios y 6 suplentes nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Bajo su independencia está el registro civil, que es llevar el registro central del Estado civil y formar las listas de los electores, resolver solicitudes para adquirir y recuperar la calidad de costarricenses y otras más. Vamos entonces con el último poder, que sería el Poder Judicial. Este se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezcan la ley. La Corte es el tribunal superior del Poder Judicial y de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados. Son 17 cortes de apelaciones distribuidas por todo el país con 465 tribunales de primera instancia. Pone en práctica la justicia de forma idónea, en beneficio del individuo sin discriminación o irrespeto alguno. Los magistrados son elegidos por 8 años por la Asamblea Legislativa. El presidente de la Corte lo será también del Poder Judicial. Los órganos auxiliares son el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Escuela Judicial, entre otros. Pasamos ahora a lo que sería la organización de nuestra Carta Magna y la importancia de los artículos 1 y 2. La Carta Magna es un documento de gran importancia histórica. En este nacen los principios esenciales de derecho. Lo conforman 63 artículos con derechos y reglas que procuran la buena convivencia social. Incluso hoy se mantienen algunos y se exponen en las constituciones políticas de los países democráticos como el nuestro. Hoy en día contiene 183 artículos divididos en 18 títulos. Entre ellos están las de los poderes, específicamente de los extranjeros, religión, organización de la Asamblea Legislativa y otros más. En cuanto a la importancia del artículo 1, dice: Costa Rica es una república democrática, libre e independiente. En nuestro país, entonces, reinan estos importantes valores y convierte a Costa Rica en un país en donde prevalece la paz y la protección de los derechos humanos. De verdad que somos afortunados de vivir en un país que enaltece la democracia y en donde es un lugar que, en lugar de invertir en un ejército, se prioriza lo que es la salud y la educación. En relación al artículo 2, que dice la soberanía reside exclusivamente en la nación, a esto hace alusión que el ejército es quien gobierna, que el pueblo es quien gobierna. Con ello el individuo se siente más seguro y conforme de lo estipulado en cada mandato. La soberanía da la opción que el pueblo elija a sus gobernantes por medio del sufragio, confiando así que esa elección abogue hacia el beneficio propio. Pasamos ahora a lo que son los 3 elementos o evidencias de la evolución constitucional costarricense con la constitución política actual, relacionada al video de Últimos Minutos de Juanito Mora. La primera sería con relación al artículo 11, que dice: los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes de la ley que la ley les impone y no pueden arrojarse facultades no concebidas en ella. Según lo expuesto en el video, Juanito Mora lo quitan del poder porque la tiranía se tenía que acabar. Una de sus malas acciones fue que se subió el salario en un 500%, lo cual hace alusión al abuso del poder. Y la ley declara, con relación a esa falta, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años el funcionario público
que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. En este caso, el perjuicio sería para el pueblo. Otra falta fue quitar tierras del pueblo o implantar impuestos para saciar las deudas de su propia familia. En protección a ello, la Constitución hoy en día declara en el artículo 45, la propiedad es inviolable. A nadie puede privarse de la suya, sino por interés público comprobado, previa indemnización conforme a la ley. También en el video se declara que Juanito y sus allegados fueron sometidos a torturas e incluso al fusilamiento como un modo de cobranza. Desde 1949 la Constitución protege todo individuo contra ese tipo de abusos. Especifica en el artículo 21, la vida es inviolable. Es decir, nadie puede quitarle la vida a otro, al grado de que en nuestro país no es válida la pena de muerte. Y también dice en el artículo 40, nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de la violencia será nula. Es decir, que cualquier tipo de agresión con diferentes fines será penalizada y es injustificable. Pasamos ahora a la importancia del poder o de que el poder judicial sea un poder meramente independiente. Ello hace que afiance los poderes de los derechos de las personas y permite que el sistema trabaje apegado a sus propias normas y objetivos. Se trabaja en la calidad e igualdad de la justicia, evitando al máximo los actos de corrupción internos. Su independencia va de la mano con el fortalecimiento, ya que toda acción debe de ir en beneficio de los individuos, permitiéndoles ser un reflejo de un Estado social y democrático de derecho. El que posea empleados no apegados o nombrados por un color político y sea capaz de administrar sus recursos con autoridad, permite que esa independencia sea aún más consolidada. Además, la capacidad de dar órdenes directas a otras instancias para ejecutar acciones son un principio fundamental de esa independencia. Sin más por el momento, muchísimas gracias por su atención.